Ya no podía sentir sus brazos. El peso de su propio cuerpo le descolocaba los hombros, y cada respiración era una silenciosa batalla contra el dolor. Atado a una cruz improvisada en lo alto de una colina seca, bajo el sol implacable del norte de México, ya no gritaba, ya había gritado, ya había rogado, ya había prometido cosas que ni siquiera sabía si podría cumplir. Ahora lo único que quedaba era el silencio. Los que pasaban por el camino de tierra vieron la escena y apresuraron sus caballos. Nadie quería involucrarse, no en esa región, no esa semana. El miedo se había extendido como polvo en el viento. El hombre en la cruz se llamaba Tomás. Era un pequeño agricultor. Nunca portó un arma. Nunca se involucró en política. Su error fue diferente. Se negó a entregar parte de su cosecha a un comandante local que afirmaba actuar en nombre del orden. Tomás respondió que sus hijos necesitaban comer. Lo dijo mirando al oficial a los ojos. Eso fue suficiente. Esa mañana llamaron a su puerta. No hubo juicio. No hubo explicación formal. Solo una advertencia a todo el pueblo. La desobediencia tendría un precio. Lo ataron a esa cruz como símbolo. No solo querían castigarlo, querían que todos lo vieran. Y todo el mundo lo vio. Pero nadie reaccionó. La aldea estaba dividida. Algunos pensaron que era mejor aceptarlo. Otros, indignados, guardaron silencio. El comandante al mando creía haber actuado con astucia, para sembrar el miedo, para dar ejemplo, para controlar mediante el terror. No se dio cuenta de que estaba creando algo más. 3 días después, un niño corrió por el camino con noticias que lo cambiarían todo. Había encontrado a un grupo de jinetes acampados cerca del lecho seco del río. Hombres armados. Hombres vigilantes. Hombres que no apartaban la vista de la injusticia. Entre ellos estaba Pancho Villa. Villa no recibió la información con gritos ni promesas inmediatas. Escuchó en silencio. Preguntó el nombre del hombre. Preguntó cuántos hijos tenía. Preguntó quién había dado la orden. Y luego permaneció en silencio durante un tiempo que pareció demasiado largo para cualquiera que estuviera esperando una respuesta. Lo que el niño no sabía era que Villa ya había presenciado esto. Ya había experimentado en carne propia lo que era ser humillado como ejemplo. Para él, esa cruz en la cima de la colina no era solo un acto de violencia. Era un error estratégico. Porque el miedo controla por un tiempo, pero la humillación pública genera resentimiento. Y el resentimiento engendra rebelión. Villa no alzó la voz. Simplemente dijo que quería verlo con sus propios ojos. Y cuando llegó a la colina, se apeó lentamente de su caballo. Tomás todavía estaba vivo. Malo, pero vivo. Villa se quedó inmóvil unos segundos ante la escena. No mostró enojo. No dijo nada. Simplemente observó las marcas en las muñecas del hombre, su piel quemada por el sol, su mirada que ya no pedía ayuda. Eso no fue justicia. Eso fue arrogancia. Y la arrogancia, Villa lo sabía, siempre tiene su precio. En ese momento no juró venganza. Prometió algo peor. Se comprometió a averiguar quién había dado la orden. Porque castigar a los soldados sería sencillo, pero él quería al responsable. Y siempre que Pancho Villa decide investigar algo, alguien termina arrepintiéndose de haber empezado la historia. El comandante Ramírez creía tener todo bajo control. Era joven, ambicioso, y estaba decidido a demostrar que sabía imponer su autoridad. Para él, el respeto provenía de demostrar fuerza. Se lo repetía a sus hombres como un mantra. Decía que el pueblo necesitaba límites. Esa compasión debilitaba el liderazgo. Cuando supo que Villa estaba en la región, no mostró miedo. Se rió. Dijo que las historias eran más grandes que los hombres que las inspiraban. Creía que el revolucionario era simplemente un símbolo exagerado creado por la imaginación popular. Lo que no entendía era que los símbolos mueven a la gente. Villa no invadió el pueblo disparando. No rodeó la casa del comandante. No hizo ningún anuncio público. Empezó haciendo preguntas. Preguntó a los aldeanos quién había presenciado el arresto. Preguntó quién llevaba la leña para la cruz. Preguntó quién vigilaba la colina por la noche. Escuchó cada detalle como si estuviera armando un rompecabezas invisible. Mientras tanto, ordenó que cortaran las cuerdas que ataban a Tomás. Ordenó que lo llevaran a la sombra. Ordenó que trajeran agua.
Ese simple gesto tuvo más impacto que cualquier disparo. El pueblo se dio cuenta de algo diferente. No era solo fuerza, era una postura moral. El comandante Ramírez recibió la noticia de la presencia de Villa en la región con desdén calculado. Mandó decir que no se dejaba intimidar. Ordenó a sus hombres que se prepararan. Pero había un problema. 2 soldados no se presentaron a su turno esa noche. Un tercero pidió permiso, alegando enfermedad. El miedo, que antes había servido como herramienta de control, comenzó a cambiar de dirección. Villa sabía que no necesitaba atacar directamente. Necesitaba cambiar la confianza del equipo. Luego envió un mensaje. No es una amenaza. No es un desafío. Solo una frase de un aldeano. Quienes usan la cruz para enseñar el miedo, olvidan que también enseña resistencia. Ramírez no durmió esa noche. Por primera vez, se preguntó si había ido demasiado lejos. Pero el orgullo es una prisión silenciosa. No podía ceder ahora, no delante de sus hombres. Entonces decidió reunirse con Villa en persona. Pensó que una confrontación directa resolvería la tensión. Creyó que podría intimidarlo o negociar una salida honorable. El encuentro tuvo lugar al amanecer, en la misma colina donde habían dejado a Tomás. Ramírez subió con 2 guardias. Villa ya lo estaba esperando. No hubo gritos. No hubo armas apuntadas. Solo 2 hombres enfrentando las consecuencias de decisiones diferentes. Villa solo pidió una cosa. ¿Fuiste tú? Ramírez respondió que necesitaba mantener el orden, que era necesario dar ejemplos, que el hombre había desobedecido. Villa escuchó todo, y luego respondió con algo que desmanteló más que cualquier amenaza. Dijo que los líderes que necesitan humillar a los campesinos para demostrar su autoridad ya han perdido el control. Dijo que el miedo que impone el dolor no genera lealtad, genera odio. Y le preguntó si estaba dispuesto a vivir rodeado de odio. Ramírez no tenía una respuesta preparada para eso. La decisión final no implicó ningún disparo. Villa pudo haber ejecutado al comandante allí mismo. Pudo haber dado un ejemplo con Ramírez de la misma manera cruel que lo hicieron con Tomás. Pero hizo algo más inteligente. Ordenó al comandante que se disculpara públicamente, no como un gesto simbólico vacío, sino delante de todo el pueblo. Ramírez se resistió. Dijo que eso destruiría su autoridad. Villa respondió que su autoridad ya estaba destruida, pero aún no lo había entendido. Los aldeanos se reunieron en la plaza central. Hombres, mujeres, niños. El silencio era denso. El silencio. Ramírez se subió a una pequeña plataforma improvisada. El orgullo aún luchaba en su interior, pero ni siquiera los soldados mostraban convicción. La presencia de Villa, firme y serena, bastó para inclinar la balanza. Con voz tensa, el comandante admitió que se había excedido. Dijo que Tomás no merecía ese castigo. Prometió que no habría más castigos públicos. No fue un discurso heroico, fue vergonzoso. Y eso era exactamente lo que Villa quería. Sabía que la humillación pública destruye la falsa imagen de poder más rápido que cualquier ejecución. Al obligar al comandante a reconocer su error ante el pueblo, desplazó el centro de la autoridad. El miedo ya no gobernaba aquel pueblo. Fue un recuerdo de lo que pasó. Tomás, aún débil, estaba presente. Sus hijos le cogían de la mano. La imagen de aquella familia reunida contrastaba marcadamente con la cruz vacía en la cima de la colina. Villa se marchó al día siguiente. No dejó ninguna amenaza, no dejó ninguna bandera, no ocupó ningún territorio. Dejó algo más duradero, una lección. En esa región, durante mucho tiempo, nadie volvió a utilizar los castigos públicos como espectáculo. El comandante Ramírez fue trasladado meses después. Nunca recuperó el mismo respeto entre sus hombres, y se difundió la historia de la cruz abandonada, no como una historia de violencia. Pero esto sirve como recordatorio de que la autoridad sin humanidad se desmorona cuando se enfrenta al coraje estratégico. Pancho Villa no solo salvó a un hombre en esa colina, señaló un error, y cuando el error queda expuesto delante de todos, el poder cambia. La cruz permaneció allí durante varios días, no con un hombre atrapado dentro, sino vacío, silencioso, como un recordatorio de lo que casi se había vuelto rutina. El viento azotaba la madera seca, haciéndola crujir por la noche,
como si la propia colina repitiera la pregunta que nadie se había atrevido a formular antes. ¿Cuánto tiempo reinaría allí el miedo? Lo que ocurrió en esa aldea no fue solo el rescate de un campesino injustamente tratado, fue algo más profundo. Fue la inversión de una lógica que parecía incuestionable. Durante mucho tiempo, los residentes creyeron que sobrevivir consistía en mantener un perfil bajo. Ese silencio era protección. Ese cuestionamiento era demasiado costoso. El comandante explotó precisamente eso. No necesitaba ser amado, solo necesitaba ser temido. Pero cuando Pancho Villa llegó y decidió actuar de manera diferente, algo cambió. No respondió a la crueldad con un espectáculo. No convirtió el castigo en venganza pública. Hizo algo más desconcertante. Obligó al perpetrador a afrontar su propio error frente a aquellos a quienes había intentado intimidar. Y eso fue más devastador que cualquier conflicto armado. Porque el miedo funciona mientras parezca invencible. Depende de la ilusión de que nadie se atreverá a reaccionar. En el momento en que alguien confronta esa ilusión con firmeza y estrategia, el miedo empieza a resquebrajarse. El pueblo aprendió que la autoridad no es lo mismo que la brutalidad, que el liderazgo no nace de la humillación, que un hombre colgado en una cruz puede parecer débil, pero la injusticia cometida contra él puede despertar conciencias. Tomás volvió poco a poco a su rutina. Las marcas en sus muñecas tardaron en desaparecer, pero su postura cambió. Ya no hablaba en voz baja. Ya no evitaba mirar a los ojos a quienes lo amenazaban. Sus hijos crecieron escuchando esa historia, no como un relato de sufrimiento, sino como prueba de que incluso el hombre más sencillo puede convertirse en un símbolo cuando decide no aceptar el abuso como algo normal. Y el comandante nunca volvió a ser el mismo. No porque resultara herido físicamente, sino porque perdió lo que sustentaba su poder, la imagen de superioridad incuestionable. Tras esa disculpa pública, sus soldados comenzaron a verlo como falible. Y cuando el aura de invencibilidad se hace añicos, el mando se debilita desde dentro. Esa fue la verdadera consecuencia de aquel día. Pancho Villa no abandonó el pueblo entre aplausos ni celebraciones. Partió como llegó, cabalgando en silencio, sabiendo que el verdadero impacto no estaría en el escenario, sino en la memoria colectiva que perduraría. Hay ocasiones en que la fuerza resuelve los conflictos, pero hay momentos en que exponer la arrogancia es más efectivo que destruirla. En esa colina no fue solo un hombre el que fue liberado. Era la idea de que el miedo es inevitable. Y cuando una comunidad descubre que el miedo puede cambiar de manos, nada vuelve a ser lo mismo.